primero que hay que señalar es que pues el título de reformas legales aprobadas por el Congreso, incluso se había mencionado al inicio que miraríamos también el tema de la jornada laboral y de la licencia parental compartida. Sin perjuicio de ello, agregué otro tema adicional, que ya lo veremos. Hay que señalar que el Congreso de la República en el año de pandemia, en este año y medio que llevamos de pandemia y tal vez en el año 2020 tuvo una actividad muy dinámica. Eh, el, eh, el Congreso normalmente trabaja, cuando estaba en presencialidad, trabajaba de martes, miércoles y en algunas oportunidades los jueves. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, cuando nos tocó a todos resguardarnos del virus en las casas y llegó la virtualidad, el Congreso empezó a tener una dinámica de trabajo muy amplia y se empezó a trabajar más o menos 24/7, hasta se llegó a sesionar virtualmente los domingos y adicionalmente pues se presentaron muchas iniciativas en el año legislativo que terminó en junio de este año. Se llegó a la cifra, yo diría que la cifra récord de 1.380 iniciativas presentadas, muchas de ellas de temas laborales. Vieron la luz unas que son las que vamos a revisar ahora y vienen en camino otras sobre los mismos temas que ya en su momento les comentaré. El Congreso sigue pues en su actividad y ya pues iniciado el último año de trabajo de este Congreso antes de las elecciones del año entrante. Ya tenemos también un número importante de proyectos de ley que se están presentando y con una visión también muy general de muchos aspectos, entre ellos los temas laborales. Plantearle lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Lo primero es pues un tema que ha concitado mucha discusión, mucha preocupación, que en su momento, cuando estaba en trámite en el Congreso, pues se dieron varias audiencias públicas para analizar la conveniencia o no de la reducción de la jornada laboral. Finalmente la norma pasó a sanción presidencial, es la ley 2101/2021, ya incluso está publicada en el diario oficial, es decir, ya empieza a tener efectos legales. Lo segundo es revisar una modificación al tema de la licencia de maternidad que se denomina la licencia parental compartida. Esta norma terminó todo su trámite y está pendiente de la sanción presidencial, es decir, todavía no es ley de la República. En ese orden de ideas, pues vamos a revisarla porque de todas maneras puede llegar a ser ley de la República y obviamente pues tiene unos efectos en el tema de la licencia de maternidad con las modificaciones que introduce. Y finalmente, en un apretado resumen que quiero hacer, quiero revisar el tema del trabajo a domicilio, el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Figuras que vienen teniendo un desarrollo, sobre todo el teletrabajo y el trabajo en casa, debido, pues, como lo mencionaba al principio, al tema de la pandemia. La pandemia nos llevó a estar en casa y obviamente pues empezó el trabajo virtual y pues empezaron a tener una serie de complicaciones y hubo necesidad de reglamentar ese trabajo en casa. Y de ahí surge la norma del teletrabajo, pero ya más adelante miraremos pues los detalles. Y hay otra norma también en camino, no ha sido sancionada, que es la que está creando el trabajo remoto. Y por ahí también hay otro proyecto de ley que está como a mitad de camino, que está hablando también de estos mismos temas. No sabemos si llegue a ser ley de la República. Donde llegaría a ser ley de la República, pues tendríamos
prácticamente 5 aspectos normativos sobre el mismo tema con diferentes desarrollos. Y vamos a pasar a revisar nuestro tema de la ley 2101, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores, y se dictan otras disposiciones. Ese es el título de la norma. Vale mencionar que esta norma, cuando fue presentada en el Congreso, se presentó en el año 2019, es decir, las condiciones económicas y de salubridad y lo que estaba viviendo el país en este momento era muy diferente a la situación en la que nos encontramos el día de hoy, y por todo el camino que hemos pasado, que no ha sido pues muy amable para las empresas, y eso pues fue uno de los aspectos que se le mencionó al Congreso, de mirar que esta circunstancia de reducir la jornada en unos momentos en los cuales estamos apenas tratando de reactivar y tratando de salir adelante después de tantos meses de para, pues era bastante complicado, pero pues digamos ellos dijeron y tuvieron la posición de que era mejor reducir la jornada pues en beneficio de los trabajadores. Esta norma establece que su objeto es reducir la jornada laboral, pero esa reducción de la jornada laboral, y esto es digamos que es una norma general en todas los contenidos que vamos a ver, no afecta los derechos de los trabajadores con ocasión de las modificaciones que se presentan o las modificaciones que se introducen en la legislación laboral. Entonces, en ese orden de ideas, la reducción de la jornada laboral no va a afectar ni el salario, ni los derechos adquiridos, ni la garantía de los trabajadores, no exonera al empleador bajo ninguna circunstancia de sus obligaciones, de las que se venían manejando antes de la modificación de la jornada. En fin, lo que se quiere es que pues sí haya una reducción de la jornada, pero que se respete todas las condiciones laborales que se venían desarrollando antes de entrar en vigor esta norma. La norma se le introdujeron 2 aspectos para evaluar el impacto de la misma. Esto surge a raíz de muchos comentarios que se hicieron, incluso Benalco también los hizo, y el sector real de la economía los hizo, de que esto iba a tener un impacto negativo en el manejo de las empresas y iba a generar una serie de inconvenientes. Entonces, lo que hicieron fue introducirle una evaluación de impacto. La primera estará a cargo del Ministerio de Trabajo, en la cual se ordena que se realicen unas mesas de trabajo, unas mesas técnicas, con todos los involucrados en el tema laboral, los gremios, sindicatos y todos los que tienen que ver con los temas laborales, para analizar soluciones o plantear soluciones a problemas estructurales del mercado laboral, generar acciones para mitigar de pronto el impacto negativo que se haya presentado con la implementación de esta norma en el tejido empresarial, y fortalecer la productividad y competencia de los trabajadores. Ese es un primer ejercicio de evaluación de impacto. El otro es también a cargo del Ministerio de Trabajo, que le ordena que después de realizar la evaluación, después de entrar en vigencia la norma, entonces se va a realizar una evaluación sobre el cumplimiento, o sea, cómo se ha venido cumpliendo la norma en desarrollo de esta modificación, y rendirle un informe sobre el tema al Congreso de la República. Eso, digamos, que es la segunda evaluación de impacto. Ahora, bueno, ¿cuál es el planteamiento de la reducción de la jornada? Aquí pues entramos a una modificación del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, donde pues la jornada que tenemos actualmente
Y digo que tenemos actualmente porque ya les voy a explicar cómo va a funcionar este cambio. Que tenemos actualmente de 8 horas y 48 horas a la semana, pasa a ser de 42 horas a la semana, distribuidas de común acuerdo en 5 o 6 días a la semana y garantizando siempre el día de descanso. Y como mínimo 4 horas continuas y máximo 9 horas diarias sin lugar a recargo por trabajo suplementario. Aquí viene la parte importante que me parece que es necesario comprender, porque la aplicación de esta reducción de la jornada no se pensó que fuera de manera directa apenas entre en vigencia la norma. Da la opción de que el empleador acoja directamente el cambio de la jornada de 48 a 42 horas. Eso lo puede hacer, es voluntario del empleador. Sin embargo, la norma trae un desarrollo gradual en el cual se va a venir manejando el cambio de la jornada de esta manera. Transcurridos 2 años de vigencia, es decir, la norma acaba de ser publicada, ya está en vigencia, entonces empiezan a contar 2 años, y a partir de allí, cuando transcurran esos 2 años, se reduce 1 hora de la jornada laboral semanal, pasando a 47 horas semanales. Transcurridos 3 años de vigencia, se reduce otra hora para pasar a 46, y a partir del 4.º año de la entrada en vigencia, se reducen 2 horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales. Ese sería el ejercicio de la gradualidad que plantea esta norma. Aquí hay un tema que también es bueno tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos en la ley 1857 una jornada que se debe hacer de manera semestral para incentivar la participación con la familia y los trabajadores, y otra destinación de 2 horas de actividades recreativas dentro de la jornada laboral para los trabajadores. Esto está en el artículo 21 de la ley 50. Entonces, la ley plantea que durante el tiempo de implementación de la gradualidad que les acabo de mencionar, esto se maneje de común acuerdo y se ajuste proporcionalmente entre empleador y empleado. Una vez se cambie la jornada laboral y pase de 48 a 42, es decir, cuando ya se cumple el plazo de la gradualidad, entonces ya el empleador estará exonerado de brindar estas dos jornadas para la familia y las 2 actividades recreativas. Eso era lo que tenía por contarles pues, del proyecto de modificación a la jornada laboral. Digamos que no sé si de pronto el gobierno en algún momento sacará algún decreto reglamentario como normalmente se hace sobre la norma para aclarar algunos puntos, en fin. Pero lo cierto es que ya a partir de la vigencia de la norma pues empiezan a contar los términos para aplicar esa gradualidad que les mencionaba. A continuación pues vamos a revisar el proyecto de ley 229 de 2020 Senado, 129 de 2019 Cámara. Como proyecto, porque el proyecto pues ya terminó su tránsito en el Congreso y está para sanción presidencial, no ha sido sancionado, no sé si en estos días se sancione, es decir, todavía no está vigente este cambio de la licencia de paternidad, pero es importante que lo conozcamos básicamente porque igualmente el proyecto va a ser sancionado y pues esos cambios seguramente van a darse dentro de poco. El proyecto que plantea ampliar la licencia de paternidad, ya lo vamos a ver cuál va a ser la ampliación, crear la licencia parental compartida y crear una figura que se llama la licencia parental flexible de tiempo parcial. Entonces, son 3 figuras nuevas en relación con la licencia de maternidad.
Estos planteamientos entran a modificar los artículos 236 del Código Sustantivo del Trabajo, que son los que hablan de licencia de maternidad, y crea un artículo 241 A sobre el tema que modifica la nulidad del despido con ocasión de la licencia de maternidad. ¿Cuál es la ampliación de la licencia que hace el proyecto en torno a la licencia de paternidad? Recordemos que en la actualidad el esposo o compañero permanente tiene derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Esto fue, si no estoy mal, la creación lo introdujo una norma que se conoció como la Ley María, impulsada en ese momento, recuerdo, eso sí lo recuerdo bien, por Juan Lozano, que era el senador en ese momento. Y estos 8 días hábiles, pues es 8 días que le conceden al esposo compañero permanente para que pueda acompañar el momento del parto y estar unos días con su hija. La norma nueva, el proyecto de ley, aumenta este término a 2 semanas de licencia remunerada para el padre, ¿sí? También lo hace extensivo para que aplique para el padre adoptante. Esta ampliación de la licencia estará a cargo de la EPS y esto es importante, será reconocida proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación. Igualmente se ampliará en una semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural comparada con su nivel al momento de la entrada en vigencia de la ley sin que supere las 5 semanas. ¿Cuál es el planteamiento que se daba en esto que acabo de mencionar? Y es que se pueda, dependiendo de la existencia de una disminución en la tasa de desempleo estructural, una disminución que va a ser medida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, entonces estas 2 semanas puedan ir subiendo a tener, a hacer 3 semanas, 4 semanas y hasta 5 semanas de licencia de paternidad para el esposo o compañero permanente que vaya a ser padre. Entonces, dependiendo de si se ha modificado el tema de la tasa de desempleo, podrá tener unas semanas adicionales a las 2 semanas que plantea el proyecto. Esta es la otra figura, crea la licencia parental compartida. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Tenemos en este momento la licencia de maternidad es de 18 semanas, ¿sí? Que se cuentan desde la época del parto, que con una remuneración del salario que vengue la trabajadora en el momento de iniciar su licencia. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es distribuir 6 semanas de esas 18 para que puedan ser compartidas con el padre y puedan estar los dos padres disfrutando de licencia en el momento en que están en esa etapa de ser padres. La idea tiene unos requisitos, entonces debe contarse la licencia a partir de la fecha del parto. Señala que las primeras 12 semanas la madre debe tomarlas, ella no las puede transferir y no se puede aplicar la licencia parental compartida en las primeras 12 semanas, sino se aplica para las 6 semanas finales. El tiempo de licencia del padre no se recorta por el uso de esta figura. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, él va a tener la posibilidad de compartir licencia con su pareja, pero sigue teniendo las 2 semanas que habíamos mencionado. Entonces, él puede llegar a tener un tiempo mucho más amplio de licencia de paternidad. Dice también la norma que no se pueden ni fragmentar, ni intercalar, ni tomar de manera simultánea los periodos de licencia, salvo por enfermedad posparto de la madre debidamente certificada por el médico. La idea ahora viene la otra figura que creó la norma, que es la licencia parental flexible de tiempo parcial. Esta licencia lo que hace es
permitir a los padres cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un periodo de trabajo de medio tiempo. Es decir, es combinar el trabajo con la licencia. Tiene unos requisitos. ¿No? La idea es que se use esta figura antes de la segunda semana de la licencia de paternidad y antes de la semana 13 de la licencia de maternidad. El tiempo de licencia se contará a partir igual de la fecha del parto. Los periodos seleccionados para la licencia deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador para que esos no lo sean. La licencia será remunerada con base en el salario que disfrute de la licencia padre o madre. El pago de la licencia estará a cargo de la EPS y el pago del salario por el tiempo parcial laborado se regirá acorde con la normatividad vigente. Entonces la licencia la paga la EPS, ¿sí? Pero de todas maneras, como va a haber un tiempo de labor, medio tiempo, eso pues se reconoce obviamente como salario lo va a pagar el empleador. Hay que mencionar también que, digamos, aquí estoy reseñando los cambios más relevantes de el proyecto, pero ahí de todas maneras siguen otros aspectos vigentes que no se modificaron dentro del tema de lo que se viene manejando normalmente dentro de la licencia de maternidad. La licencia parental flexible podrá ser utilizada por las madres o por los padres que también hagan uso de la licencia parental compartida. El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia es el registro civil de nacimiento. Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores para poder realizar el uso de esta figura y ese acuerdo requiere unos documentos y unas situaciones que el estado de embarazo de la mujer haya constancia del nacimiento, la indicación del día probable del parto y la indicación del día desde el cual empezará el ciclo correspondiente. Este acuerdo, pues obviamente se debe llegar entre el empleador y el trabajador para poder disfrutar de la licencia parental flexible de tiempo parcial. También se aplicará respecto a los niños prematuros y adoptivos. En las figuras que se tienen también se aplica el tema de licencia cuando son niños prematuros y cuando son adoptados. Y obviamente pues estas figuras también aplican para los trabajadores del sector público. Obviamente pues cuando esta norma salga seguramente también va a contar con un decreto reglamentario. Muy bien. El proyecto de ley trae unas medidas antidiscriminatorias que me parece interesante conocerlas porque trae unas sanciones bastante onerosas. La primera exigencia antidiscriminatoria es que no se solicite la práctica de pruebas de embarazo como requisito para el acceso o permanencia en cualquier actividad laboral. Eso, de acuerdo con este proyecto, queda proscrito. El empleador, al enlistar las evaluaciones médicas, antes del ingreso del trabajador, esos exámenes médicos que ustedes saben se deben hacer antes de que la persona ingrese, debe dejar constancia que en estas no se incluye una prueba de embarazo, ¿sí? Si el empleador llegare a ordenar la realización de una prueba de embarazo, dice el proyecto, yo pues lo corroboré, dice que podrá tener una multa de hasta 2.455 VTs. Al día de hoy el valor de la VT está más o menos en 36.000 pesos. Eso nos daría una cifra de una sanción de 89 millones de pesos, más o menos. Claro que la norma también establece que el Ministerio de Trabajo será quien evalúe cuánto podrá aplicar de multa, ¿no? La norma dice que podrá imponer una multa hasta de 2.455 VTs.
También trae otro aspecto que es la realización de preguntas relacionadas con planes reproductivos, que queda prohibida en las entrevistas laborales y se presumirá como una práctica discriminatoria si se hace, y también, si se llegaría a hacer, dice que podría imponerse una multa también de hasta 2.455 VT, o sea, más o menos también igual la cifra de 89 millones, un poco más de 89 millones de pesos. Entonces, pues, hay que tener en cuenta estos aspectos. Como les mencionaba, la norma aún no ha sido sancionada, no ha sido sancionada por el presidente. Se espera pues que en estos días se pueda la sanción del presidente. Hay varias normas que están pendientes de sanción presidencial, porque pues básicamente al finalizar el año legislativo, ahorita el 20 de junio, pasaron a la sanción presidencial cerca de 60 normas, 60 normas nuevas. Entonces, estamos a la espera de la sanción de este proyecto para que se convierta en ley de la República. Enseguida, entonces, vamos a revisar entonces hacer esta revisión de estas 4 figuras: el trabajo a domicilio, el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Traté de hacer una apretada síntesis y van a darse cuenta que es bastante apretada, para poder revisar un poco los conceptos y características de estas 2 figuras. La primera de ellas, de estas 4 figuras, perdón, la primera de ellas es el trabajo a domicilio. Digamos que el trabajo a domicilio está consagrado en el artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo. Desde hace ya pues un tiempo, eso tenía todo un desarrollo, pero en la norma 1439 de 2010, se eliminaron muchos de los artículos que permitían o que desarrollaban el trabajo a domicilio. Solo quedó el artículo 89, que señala que habrá un contrato de trabajo con la persona que presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio, sola o con la ayuda de miembros de su familia por cuenta de un empleador. Entonces, ese es el término general. Luego tenemos una norma del 2008, que es la ley 1221, el teletrabajo. Esta figura, pues, digamos que todo lo que tiene que ver con la virtualidad, con el teletrabajo, con las conexiones a internet y este tipo de cosas, venían en un proceso muy lento y fue acelerado por la pandemia. Entonces, el teletrabajo no había sido utilizado con la frecuencia o con la intensidad que se pensaba. Está en proceso de desarrollo, tiene pues un decreto reglamentario por allí, y la idea es que es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo. Entonces aquí ya vamos a empezar a encontrar unos conceptos de todas estas figuras que nos señalan la mediación de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con el internet y las conexiones y demás. Entonces, todas estas figuras van a tener involucrado ese concepto. Luego, pues entramos un salto del 2008 al 2020, entonces pasamos al año de la pandemia, donde encontramos pues que la virtualidad se volvió una norma de carácter permanente. Todos entramos a trabajo virtual, empezamos a trabajar desde nuestras casas y pues empezaron los inconvenientes, ¿no? Pues, por ejemplo, yo les mencionaba al principio que el Congreso de la República
en ese año de pandemia empezó a trabajar 24/7. Y eso le sucedió a muchas actividades, ¿no? Eh, muchas personas no estaban habituadas a trabajar en la casa y el trabajo se volvió un trabajo constante y permanente sin tiempos de descanso, lo que obviamente pues generó muchos inconvenientes. Entonces esto obligó a que el gobierno nacional planteara la posibilidad de una reglamentación para el trabajo en casa, ¿sí? Y el concepto del trabajo en casa que trae la ley 2088 señala que se entiende como trabajo en casa la habilitación al servidor público o al trabajador privado, las dos categorías están incluidas ahí, eh, para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las TICs. Entonces, ahí ya, pues aquí hay algunos aspectos eh, que nos señala esta norma, que la idea es que se puede implementar cuando existan circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan la realización de funciones del trabajador en su lugar habitual de trabajo. Obviamente, como les mencionaba, pues es un desarrollo de trabajo mediado por las TICs. Eh, Aplica también para servidores públicos o trabajadores privados. O sea, recordemos que también el sector público se vio impactado por la pandemia y obviamente estuvo también un trabajo virtual permanente. Y obviamente, y esta es como la norma general, ninguno de estas figuras pues viene a menoscabar, como les mencionaba al principio de esta presentación, ninguna de ellas puede ni debe ni pretende menoscabar todas las garantías, derechos prestacionales y constitucionales de los trabajadores. Es simplemente un cambio de forma en la ejecución del contrato y en la ejecución y el desarrollo de la relación laboral. Por último, tenemos, y este es un proyecto de ley que igualmente que pasa con el proyecto que hemos analizado de la modificación de la licencia de maternidad, de la licencia parental y demás, no ha sido todavía sancionado como ley de la República, seguramente será sancionado en los próximos días, y este crea un régimen de trabajo que es el trabajo remoto y establece pues toda la normatividad para desarrollar ese trabajo remoto. Entonces, el concepto de este trabajo remoto dice la norma que es una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota. Esta nueva norma de ejecución del contrato de trabajo se efectuará de manera remota en su totalidad e implica una vinculación laboral con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo. Entonces, pues aquí ya pues la diferencia en relación con las otras dos figuras es que pues la ejecución de este contrato va a ser, perdón, va a ser toda ella de forma remota, obviamente mediado por las TICs, va a ser pues una norma que, como las otras anteriores, pues reconoce y respeta todos los derechos de los trabajadores y obviamente hay unos acuerdos ahí especiales en algunos aspectos. Enseguida pues voy a tratar de, en este apretado resumen, revisar un poco las características de todas estas figuras, ¿sí? Lo primero, pues el que tenemos, el más antiguo, el artículo 89, nos señala que el trabajo a domicilio se desarrolla, pues el trabajador desarrolla esta actividad laboral
en su propia casa o residencia. La idea es que la empresa obviamente suministre los elementos necesarios para el desarrollo de su trabajo. Eso es algo normalmente obvio y es general en todas las figuras que tenemos acá. Y pues el contrato, de acuerdo a como está establecido en el artículo 31 del Código Sustantivo, debe especificar pues la forma, el monto del salario, todas las prestaciones, los horarios, en fin. Este trabajo a domicilio lo vi en muchas oportunidades utilizado en el sector de la confección, que la persona tenía, el empleador le entregaba unas máquinas para que él en su casa, con la materia prima que le suministraba el empleador, pues le ayudara con toda la producción de la compañía. La 1221, que es el tema de teletrabajo, tiene algunas previsiones, como por ejemplo que a los teletrabajadores no se les aplica las disposiciones sobre jornada de trabajo, de horas extras y trabajo nocturno. Sin embargo, el Ministerio de Protección está pendiente de adelantar una vigilancia especial para que no se abuse de la circunstancia de que no cuenten con esa limitante en el tema de la jornada. Aquí, pues obviamente el teletrabajador goza de todos los derechos de un trabajador presencial en cuanto a salario, prestaciones, descansos. Continuó, una persona no se considera teletrabajador por el hecho de realizar ocasionalmente su trabajo en su domicilio o en lugar distinto de la empresa. La ley 2088 del 2021, la de trabajo en casa, que es del año pasado, la idea, como les mencionaba, es que haya una prestación de servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, ¿sí? Aquí el empleador preserva la facultad subordinante, es decir, esa es la facultad que tiene el empleador de determinar pues el trabajo, la forma, bueno. También conserva su potestad de supervisar las labores del trabajador, y el empleador determinará pues, la forma como evalúa ese desempeño de las labores de trabajo en casa, la metodología, en fin, él es el que determina cómo evaluará ese desempeño. Tiene una limitante temporal. La idea es que el trabajo en casa se extienda hasta por 3 meses, que se pueden prorrogar por un término igual, por una única vez, pero sin embargo, si existen esas condiciones ocasionales, excepcionales, especiales, se puede continuar la habilitación hasta que desaparezcan dichas condiciones. Esto básicamente pues por lo que nos pasó en tiempos de pandemia. Finalmente, el proyecto de ley que tenemos actualmente está pendiente de sanción, que es el proyecto de ley de trabajo remoto. Dice que el contrato se desarrollará desde los inicios hasta su finalización de forma remota. Es decir, el contrato en ningún momento va a tener la posibilidad de tener un tiempo de trabajo en la sede de la empresa, sino todo el tiempo en desarrollo desde la virtualidad. Ahora bien, pues de todas maneras el empleador y el proyecto de ley lo permite, en algún artículo señala que pues puede citar al trabajador a la sede de la empresa pues para reuniones de trabajo, pero digamos la generalidad del tema es que la ejecución del contrato se desarrolle de forma remota. Obviamente, pues el contrato y el trabajo remoto, pues respeta todos los elementos esenciales del contrato de trabajo. También garantiza, obviamente, todos, como lo he mencionado ya varias veces, todos los derechos salariales y prestacionales. Y garantiza también un tema que es muy importante en estas situaciones de virtualidad, que es la desconexión laboral del trabajador. Este tema de la desconexión laboral es muy importante por lo que les mencionaba en tiempos de pandemia, que resultamos pegados todos al computador trabajando 18, 20, 22 hasta 24 horas seguidas
sin tener la posibilidad de desconectarnos y disfrutar de nuestro tiempo de descanso. A esto es lo que hace mención el derecho a la desconexión laboral del trabajador, que es un derecho que surge ahora con ocasión de la virtualidad. Otro aspecto novedoso es que permite el uso de la firma electrónica para suscribir el contrato de trabajo. Esto está planteado, recordemos también que el Gobierno Nacional ya expidió un decreto donde permite la firma digital y la firma electrónica para los contratos laborales. Y aquí en esta figura del trabajo remoto no existe la exclusividad laboral, pero puede pactarse dependiendo pues de las actividades y de las necesidades del empleador. Vamos a ver entonces otras características. Digamos que para el caso del teletrabajo, el empleador debe proveer y garantizar los equipos para desarrollar el teletrabajo. En estas figuras también pues el tema de la garantía de funcionamiento de los equipos, la garantía de la conexión, la garantía de que el trabajador pueda desarrollar su trabajo en la virtualidad, y si llegara a no darse la posibilidad de desarrollarlo por el hecho de que no tuvo los elementos necesarios, no implica que no se le vaya a reconocer el salario que se ha pactado. Eso es importante y las normas lo establecen así. La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria para el empleador como para el trabajador. Entonces esto también debe venir en un común acuerdo entre las partes. Y todo empleador que contrate teletrabajadores pues debe informar de su vinculación a los inspectores de trabajo, básicamente pues para que haya una posibilidad de vigilancia de la autoridad. En trabajo en casa, pues el empleador conserva la facultad de dar por terminada la habilitación del trabajo en casa. El trabajador puede disponer de sus propios equipos, de acuerdo con el empleador, pero también el empleador debe ser el que suministre, también la norma lo señala, que suministre los elementos de trabajo. El empleador, para iniciar este tema del trabajo en casa, debe notificar a sus trabajadores del inicio de esta habilitación y de los periodos de tiempo que se van a utilizar, y en fin, todos los detalles lo debe comunicar el empleador a los trabajadores. Obviamente, como lo he señalado ya varias veces, pues se garantizan todos los derechos de los trabajadores. Y aquí hay un punto interesante, y es que es otra figura que surge también con ocasión de la pandemia y de la virtualidad, junto con el derecho a la desconexión. Entonces está ahora el reconocimiento del auxilio de conectividad digital, que eso se incluyó en no me acuerdo si en la primera o segunda emergencia económica que decretó el gobierno nacional en la pandemia. Y entonces ahora los trabajadores que tienen derecho al auxilio de transporte, si están en condición de trabajo en casa, ese auxilio de transporte muda a convertirse en un auxilio de conectividad digital. En cuanto al proyecto de ley de trabajo remoto, el trabajador, pues, en esa condición de trabajo remoto puede prestar sus servicios desde cualquier lugar, de común acuerdo con el empleador. También, pues, obviamente debe suministrar al empleador todas las herramientas y obviamente garantizar conectividad y demás. Y aquí sí, definitivamente no hay auxilio de conectividad y no se le reconoce el auxilio de transporte en el tema del trabajo remoto. Esto era lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si de pronto pues hay alguna inquietud, las podemos seguir conversando, y pues quedaré aquí atento. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por
toda esta información tan importante y relevante para las organizaciones. Y claro que sí, voy a leer unas que alcancé a tomar del chat y las personas que tengan otras preguntas adicionales pueden levantar la mano y ahí damos el espacio para que puedan hablar y puedan realizar sus preguntas. Una de las preguntas que colocaron acá es, ¿la reducción de la jornada aplicaría entonces para el año 2023 o en qué fecha aproximadamente? Yo les mencionaba que el proyecto tiene una gradualidad. Entonces, si vamos a aplicar la gradualidad, pues empezamos a contar ese tiempo de reducción de acuerdo a lo que nos dice la norma. En el primer año de vigencia, la norma fue sancionada y promulgada ya en el diario oficial. Creo que no tengo la fecha exacta, pero a partir de allí hay que contar el primer año, ¿sí? Que pase el primer año para hacer la primera reducción de 1 hora. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener del 2021 al 2022, esto sí es un ejercicio pues ya de contar términos, digámoslo así, para hacer la reducción de la primera hora, para pasar de 48 a 47, y así sucesivamente de acuerdo con la gradualidad que establece la norma hasta llegar eh, al, eh, al final donde vamos a estar en, eh, en las 42 horas, vamos a quedar con 42 horas. Dice la persona que hizo la pregunta que no es claro para él la respuesta. No sé si Pero entonces, quieras abrir el micrófono y preguntarnos exactamente, eh, hacernos claramente la pregunta para profundizar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Grisales. Sí, mi pregunta es, va a haber una reducción, pero pues esa ley salió a partir de cuándo, es decir, empieza a mediados del 2023 o ya en enero del 2023 ya se debería esperar que se aplicara la primera hora de reducción. mira, yo lo mencionaba y es que la norma ya fue publicada en el diario oficial y entró en vigencia eh, en ese momento que fue, es que no tengo la fecha exacta aquí, que fue hace más o menos 15 días. Ahí entró en vigencia. Entonces, a partir de allí, de la entrada en vigencia, se empiezan a contar 2 años para reducir la primera hora de la jornada laboral semanal, ¿sí? Para pasar a 47. Entonces, tú empiezas a contar, pongámosle, pues para no tengo la fecha exacta, pero pongamos que fue julio. Entonces, de julio de 2021 a julio de 2022, ¿sí? Tendríamos un año, luego de julio de 2022 a julio de 2023 tendríamos 2 años. Allí ya tú haces la primera reducción a 47 horas, ¿sí? Y Ok. así sucesivamente. O sea, sería aproximadamente a partir de mitad de año del 2023. Del 2023 contando a partir de la fecha en que fue de la entrada en vigencia de la norma, que fue cuando fue publicada en el diario oficial. No tengo la fecha exacta ahorita, pero, pero esas se puede ver fácilmente y a partir de ahí se empiezan a contar y luego sigues contando los términos, ¿sí? Porque ya hay cuentas después del julio de 2023, entonces hay que contar un año más, ¿sí? Para hacer la otra reducción, para pasar a 46 y así sucesivamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, creo que ahí es claro, doctor. La siguiente pregunta que estaba en el chat, ¿se deben modificar los contratos? Para el tema de la jornada laboral, no hay necesidad de modificarlos. Vale, perfecto. Por el chat nos colocaron que la ley es la 2101 del 15 de julio del 2021. Agradecemos a los que nos colocaron esos datos importantes. Y la siguiente pregunta es, si las parejas tienen diferentes EPS, ¿cómo se van a realizar esas transferencias de las semanas y cómo nos enteraríamos nosotros como empleadores de esta decisión de transferencias de semanas?
Ahí hay digamos que hay unos requisitos generales que no fueron modificados por esa norma, donde se establece las notificaciones que deben surtirse para el tema de las licencias que se van a tomar. Ahora, no sé las EPS cómo lo vayan a manejar. Yo creería que cuando la norma sea ley, seguramente saldrá un decreto reglamentario para ese tema, ¿sí? Porque la norma, recordemos que la norma en este momento no ha sido sancionada como ley de la República. Lo traje aquí para que ustedes lo tuvieran en cuenta, porque seguramente va a ser ley, pero hasta cuando no salga la ley, pues no entra en vigencia y no se puede empezar no puede empezar a tener efectos en ese momento, sino hasta cuando salga sancionada. Entonces, muy seguramente yo creo que el Gobierno Nacional va a sacar un decreto reglamentario para ese tema, que pues obviamente se necesitaría. ¿No hay más preguntas? Doctor Leonardo, muchísimas gracias por tanto conocimiento que es súper importante por todos estos cambios que hemos vivido. Gracias a todos los que participaron en esta charla. Los invitamos a seguir participando en estas capacitaciones súper importantes. Doctor, muchísimas gracias a usted por todo. Muchas gracias a ustedes por la atención. Pues obviamente el gremio estará informando cuando estas normas, sobre todo las que están pendientes de sanción, salgan como ley de la República para que ustedes las tengan en cuenta, y otras que vienen en camino, que pues no las mencioné acá porque pues aún les falta como un momento procesal de aprobación, pero de pronto a finales de este año los tenemos también como ley de la República. Muchas gracias.